El rey Salomón y todo su conocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran alcanzar logros extraordinarios incluso frente a desafíos gigantescos? Pues bien, la historia del rey Salomón es uno de esos casos que desafían nuestra lógica. Como joven rey, no pidió riquezas, poder ni gloria. Pidió sabiduría. ¿El resultado? Un reinado que dejó huellas profundas en la historia, la cultura y la humanidad. Pero aquí va la polémica, ¿realmente supo manejar todo eso? ¿Y qué podemos aprender de sus aciertos, y sobre todo, de sus errores? La verdad es que Salomón no era solo sabio, era estratégico, visionario, al mismo tiempo, vulnerable. Esa combinación lo hace fascinante. Construyó el Templo de Jerusalén, escribió obras que guían a las personas hasta hoy, pero también enfrentó desafíos que pusieron en riesgo su legado. Es curioso, ¿no? ¿Qué hace que una mente brillante tropiece? ¿Y qué podemos aplicar de esta trayectoria tan rica en nuestros tiempos modernos? Spoiler, mucho más de lo que imaginas. En este contenido, te embarcarás en un viaje que explora el poder del conocimiento y cómo usarlo para transformar tu vida. Prepárate para aprender sobre sabiduría práctica, liderazgo y propósito, con lecciones que van mucho más allá de la teoría. Después de todo, Salomón nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el impacto que dejamos. Y si crees que ya lo has escuchado todo sobre él, prepárate para sorprenderte. El legado del rey Salomón. Desde los primeros momentos de su ascenso, Salomón reveló un brillo que iba más allá de su juventud. Imagina la escena, un joven rey, aún en la flor de la edad, de repente encargado de liderar a un pueblo que esperaba nada menos que excelencia. Pero él, en lugar de aferrarse al poder por mera vanidad, optó por pedir sabiduría divina para gobernar con justicia. ¿No es intrigante cómo una petición tan simple y humilde puede resultar en un reinado que resuena hasta hoy? La lección aquí es clara: antes de buscar poder, ¿qué tal buscar entendimiento? Piénsalo la próxima vez que enfrentes un gran desafío. Ahora, hablemos de su sabiduría, que era prácticamente legendaria. Salomón fue el tipo de líder que no solo hablaba, sino que hacía. Un ejemplo emblemático es la construcción del primer templo de Jerusalén, un hito no solo religioso, sino también arquitectónico. Ese templo no era solo una obra de piedra y madera, era un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. ¿Has pensado en crear algo duradero en tu vida? Puede que no sea un templo, pero tal vez un legado, algo que las generaciones futuras puedan admirar y aprender. Y no podemos olvidar la influencia cultural que este rey trajo a su pueblo. Salomón era un maestro en transformar conocimiento en acción práctica. No se contentaba con saber, lo aplicaba. ¿Quién sabe? Tú podrías empezar pequeño. Aprende algo nuevo hoy y piensa en cómo usarlo para impactar a otras personas. Después de todo, si un hombre puede construir un templo que atraviese los siglos, ¿qué te impide construir un proyecto que impacte tu propia comunidad? El próximo paso de esta historia mostrará cómo estos logros resonaron en registros históricos y leyendas fascinantes. Registros históricos y leyendas. La figura de Salomón no se limita a las páginas de la Biblia, se extiende como una corriente a través de registros históricos y leyendas. En textos judíos, es la personificación del rey ideal, sabio, justo y profundamente conectado con Dios. En las tradiciones cristianas, es celebrado como un precursor de la sabiduría divina que culmina en Cristo. Incluso en el Islam, Salomón, o Suleimán, es venerado como un profeta y un gobernante que entendía incluso el idioma de los pájaros. ¿Te das cuenta de cómo diferentes culturas beben de la misma fuente, reinterpretando su historia según sus creencias? Esta pluralidad es un recordatorio de cómo la verdadera sabiduría trasciende fronteras. Las leyendas que rodean a Salomón son igualmente fascinantes, llenas de detalles que, aunque no probados, capturan la imaginación de generaciones. Desde el anillo que le permitía controlar a los jinns hasta la famosa reina de Saba, su historia parece mezclarse con el mito. La visita de la reina, por ejemplo, es más que un simple encuentro diplomático, es la ilustración de cómo la fama de su sabiduría viajaba mucho más allá de las fronteras de Israel. Aquí cabe una reflexión: ¿cómo estás construyendo tu propia reputación?
¿Tus acciones hablan tanto como las de Salomón? ¿Y los registros históricos? Estos son una mezcla de misterio y admiración. Fragmentos de textos y descubrimientos arqueológicos sugieren que su reinado estuvo marcado por una gran prosperidad, pero también hay debates sobre hasta qué punto las descripciones bíblicas son literales. Sin embargo, lo que no se puede negar es el impacto duradero de su imagen. Salomón nos enseña que las historias, sean fácticas o legendarias, pueden inspirar y moldear generaciones. Y hablando de moldear, ¿qué tal entender mejor cómo gobernó su reino con tanta eficiencia? Reino y gobierno. Gobernar un reino es un desafío que exige más que autoridad, requiere visión estratégica, y Salomón dominaba este arte como pocos. Dividió a Israel en 12 distritos administrativos, una decisión que, a primera vista, puede parecer solo burocrática, pero fue un movimiento brillante para garantizar la eficiencia del gobierno y el equilibrio en la recaudación de impuestos. ¿Te imaginas la complejidad de organizar un sistema donde cada distrito contribuya de manera justa mientras el reino prospera como un todo? Esta lección vale para cualquier organización, delegar con inteligencia es esencial para el éxito. La prosperidad del reinado de Salomón es legendaria. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en un polo de riqueza y cultura. Sus ciudades florecían, el comercio era intenso y las alianzas políticas fortalecían la estabilidad del reino. Es como si hubiera transformado el territorio en un imán para el desarrollo. Piensa en esto en el contexto actual, ¿cómo puedes transformar tus propios territorios, ya sea tu carrera, tu comunidad o incluso tus relaciones, en algo que atraiga crecimiento y oportunidades? La clave está en planificar y actuar con propósito. El reinado de Salomón también reflejaba su capacidad para crear armonía entre la tradición y la innovación. Respetaba la fe y la cultura de su pueblo, pero no dudaba en adoptar prácticas administrativas avanzadas. Esta mezcla de respeto por el pasado con una mirada hacia el futuro es algo que cualquier líder debería emular. Después de todo, ¿de qué sirven las raíces si no alimentan nuevos frutos? Y hablando de innovación, Salomón fue un visionario también en el comercio y la defensa militar, pero eso es tema para el próximo capítulo de esta fascinante historia. Innovaciones militares y comerciales. Salomón no solo era un maestro en gobernanza, también tenía un ojo estratégico agudo para el comercio y la defensa. Imagina controlar rutas comerciales cruciales que conectaban Egipto y Mesopotamia, dos de las mayores potencias de la época. Transformó a Israel en un verdadero centro de negociaciones, asegurando no solo la prosperidad de su pueblo, sino también su relevancia geopolítica. ¿Has pensado en cómo crear tus propias rutas en la vida? Tal vez sean conexiones profesionales o caminos hacia el aprendizaje. Al igual que Salomón, tener un mapa estratégico puede marcar toda la diferencia. En el ámbito militar, Salomón no era conocido por grandes batallas, pero eso no significa que descuidara la defensa. Construyó ciudades fortificadas y acumuló carros de combate y caballos, asegurándose de que Israel estuviera preparado para cualquier eventualidad. Aquí, queda la lección, estar listo no siempre significa atacar, sino proteger lo que ya se ha conquistado. ¿Estás cuidando bien tus fortalezas? Ya sea tu familia, tu trabajo o tus finanzas, mantener una base sólida es crucial para la estabilidad. Y no podemos olvidar las asociaciones comerciales. Sus acuerdos con Tiro, por ejemplo, fueron ejemplares. A cambio de oro y productos agrícolas, Salomón recibió madera de cedro y ciprés, materiales esenciales para sus grandiosos proyectos. Este intercambio simbólico nos enseña que las asociaciones bien establecidas pueden ser mutuamente beneficiosas. ¿Con quién te estás aliando para alcanzar tus objetivos? La próxima lección de esta historia profundiza en algo aún más fascinante, la riqueza incomparable que surgió de estas iniciativas. Riqueza incomparable. La riqueza de Salomón era tan grandiosa que, hasta el día de hoy, se usa como referencia para describir la opulencia. Imagina un reino donde la plata se consideraba tan común como las piedras en las calles, y la madera de cedro era abundante como las higueras en los campos. Esto no ocurrió por casualidad, fue el resultado de una red comercial extremadamente exitosa y una administración impecable. Salomón controlaba rutas comerciales estratégicas y establecía asociaciones inteligentes, como con los fenicios, conocidos por su pericia marítima.
¿Estás aprovechando bien los recursos a tu alcance, ya sean tiempo, conocimiento o conexiones? El comercio marítimo, por cierto, era uno de sus grandes logros. Las famosas flotas de barcos, en colaboración con Tiro, traían tesoros de tierras lejanas, como oro de Ofir, marfil e incluso animales exóticos. ¿Piensa en el impacto de esto? Salomón transformó a Israel en una tierra de abundancia, pero esa abundancia provenía de su habilidad para negociar y expandir horizontes. En tu vida, ¿qué sería equivalente a esos barcos de Ofir? Tal vez nuevos proyectos, inversiones o incluso aprender algo que pueda generar frutos en el futuro. Sin embargo, la riqueza de Salomón no era solo material, también residía en su capacidad para usarla con fines mayores, como la construcción del templo y otras obras monumentales. Nos muestra que la riqueza, cuando se usa bien, puede ser una herramienta poderosa para crear algo que trascienda el tiempo. Pero cuidado, toda esta gloria conlleva una responsabilidad. ¿Estás preparado para manejar el peso del éxito? Esta reflexión nos lleva a un punto crucial: la sabiduría de Salomón no se limitaba a la administración, sino que también brillaba en sus juicios. Sabiduría y juicios. Cuando hablamos de la sabiduría de Salomón, es imposible no recordar el juicio de las dos madres que disputaban un bebé. Esta historia no solo es un ejemplo de discernimiento, revela la profundidad de la empatía y del razonamiento lógico que poseía. No buscaba solo la verdad, sino que comprendía la esencia humana detrás de los conflictos. Ahora piensa, ¿en cuántas situaciones cotidianas enfrentas dos lados? Como Salomón, tal vez el secreto esté en mirar más allá de lo que se dice y percibir lo que no se muestra. Entrenar esa perspectiva puede cambiar cómo resuelves problemas. La sabiduría de Salomón no se limitaba a momentos dramáticos. Se expandía en consejos prácticos que tocaban cada aspecto de la vida. Sus enseñanzas, registradas en Proverbios, son una guía atemporal. ¿Un ejemplo? La respuesta suave calma el furor, pero la palabra dura despierta la ira. Aplicarlo es simple: en tu próxima discusión, intenta responder con calma en lugar de reaccionar con intensidad. La transformación que puede traer este pequeño cambio es sorprendente. Salomón sabía que la verdadera sabiduría es útil, práctica y accesible. Pero su sabiduría no era un don estático, fue cultivada constantemente. Salomón era ávido de conocimiento, y eso lo convirtió en una figura de referencia incluso para reyes de otros pueblos. La reina de Saba, por ejemplo, cruzó desiertos para escucharlo, llevando valiosos regalos a cambio de sus palabras. ¿Qué estás haciendo para nutrir tu propia sabiduría? Tal vez sea el momento de invertir tiempo en lectura, cursos o conversaciones significativas. Sin embargo, no toda la sabiduría fue suficiente para evitar las trampas que estaban por venir, y aquí es donde el lado más humano de Salomón comienza a aparecer. Desafíos y caída. Incluso los más sabios no son inmunes a los desafíos que la vida presenta, y Salomón es un ejemplo claro de ello. Con el tiempo, su búsqueda del equilibrio comenzó a desgastarse. Influenciado por sus numerosas esposas y concubinas, se desvió de los caminos de su fe, permitiendo la introducción de prácticas idólatras en Israel. Es intrigante pensar cómo alguien tan cercano a lo divino pudo ceder a influencias externas, ¿no es así? Esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos atentos a las pequeñas concesiones que hacemos día a día? Esas concesiones, aunque sutiles, pueden alejarnos de nuestros valores esenciales. Otro desafío significativo fue el peso de los impuestos y tributos que impuso al pueblo. Aunque estos recursos se usaron para financiar sus grandiosos proyectos, como el templo y los palacios, también generaron descontento entre las tribus de Israel. Ese desequilibrio terminó sembrando semillas de insatisfacción que se manifestarían con fuerza después de su muerte. Salomón nos muestra que el exceso, incluso cuando tiene buenas intenciones, puede tener graves consecuencias. ¿Estamos gestionando bien nuestros propios recursos, sin sobrecargar a quienes nos rodean? Y quizás el mayor desafío de Salomón fue interno. A pesar de toda su sabiduría y riqueza, escribió en Eclesiastés sobre la futilidad de la vida y la búsqueda incesante de significado. Esto revela una lucha universal: encontrar propósito incluso en la cima del éxito. Es un recordatorio poderoso de que las conquistas externas no garantizan la paz interna.
¿Qué hacemos, entonces, con nuestros logros? Salomón parece indicar que, al final, es la conexión con algo más grande lo que realmente importa. Este pensamiento nos lleva a otro aspecto fascinante de su vida, sus contribuciones culturales y literarias. Desafíos y caída. Incluso los más sabios no son inmunes a los desafíos que la vida presenta, y Salomón es un ejemplo claro de ello. Con el tiempo, su búsqueda del equilibrio comenzó a desgastarse. Influenciado por sus numerosas esposas y concubinas, se desvió de los caminos de su fe, permitiendo la introducción de prácticas idólatras en Israel. Es intrigante pensar cómo alguien tan cercano a lo divino pudo ceder a influencias externas, ¿no es así? Esto nos lleva a reflexionar, ¿estamos atentos a las pequeñas concesiones que hacemos día a día? Esas concesiones, aunque sutiles, pueden alejarnos de nuestros valores esenciales. Otro desafío significativo fue el peso de los impuestos y tributos que impuso al pueblo. Aunque estos recursos se usaron para financiar sus grandiosos proyectos, como el templo y los palacios, también generaron descontento entre las tribus de Israel. Ese desequilibrio terminó sembrando semillas de insatisfacción que se manifestarían con fuerza después de su muerte. Salomón nos muestra que el exceso, incluso cuando tiene buenas intenciones, puede tener graves consecuencias. ¿Estamos gestionando bien nuestros propios recursos, sin sobrecargar a quienes nos rodean? Y quizás el mayor desafío de Salomón fue interno. A pesar de toda su sabiduría y riqueza, escribió en Eclesiastés sobre la futilidad de la vida y la búsqueda incesante de significado. Esto revela una lucha universal, encontrar propósito incluso en la cima del éxito. Es un recordatorio poderoso de que las conquistas externas no garantizan la paz interna. ¿Qué hacemos, entonces, con nuestros logros? Salomón parece indicar que, al final, es la conexión con algo más grande lo que realmente importa. Este pensamiento nos lleva a otro aspecto fascinante de su vida, sus contribuciones culturales y literarias. Contribuciones culturales y literarias. Salomón no era solo un rey, también fue uno de los grandes pensadores de la antigüedad. Sus proverbios y reflexiones son reconocidos hasta hoy como fuentes de sabiduría práctica y espiritual. En Proverbios encontramos orientaciones que trascienden el tiempo, como, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Esta simplicidad encierra una profundidad que toca a cualquiera que busque claridad en momentos de duda. ¿Has pensado en adoptar estas palabras como un mantra en decisiones difíciles? Salomón nos recuerda que la sabiduría no es solo lo que sabemos, sino cómo vivimos. Además de los proverbios, está Eclesiastés, un texto tan humano como poético, donde Salomón reflexiona sobre la transitoriedad de la vida. Escribe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí no está siendo pesimista, sino realista, señalando que el propósito de nuestra existencia va más allá de los logros materiales. Imagina leer estas palabras durante un momento de crisis personal, son un llamado a reconectarse con lo que realmente importa. Salomón nos enseña que las preguntas que hacemos sobre la vida son tan valiosas como las respuestas que encontramos. Y no podemos olvidar el Cantar de los Cantares, una celebración del amor en su forma más pura y visceral. Este poema es un ejemplo brillante de cómo Salomón también valoraba los aspectos emocionales y sensoriales de la vida. Es curioso notar cómo equilibró temas tan profundos como la eternidad con algo tan humano como el amor. Tal vez eso sea lo que lo hace tan fascinante, su capacidad para capturar toda la complejidad de la experiencia humana. Y hablando de complejidad, demos un paso atrás y miremos su historia completa, desde el principio, para entender el impacto de todo este conocimiento. Ahora que conoces el legado del rey Salomón, surge la pregunta, ¿qué harás con este conocimiento? Porque, admitámoslo, saber es solo el primer paso. Aplicar es donde realmente ocurre la magia. Imagina si pudieras usar un poco de esta sabiduría para resolver un problema en el trabajo, mejorar tus relaciones o incluso darle un nuevo rumbo a tu vida. ¿Será que es hora de preguntarte, ¿estoy tomando las decisiones correctas para construir mi legado? La vida de Salomón es una lección práctica sobre elecciones, equilibrio y propósito. No necesitas ser un rey para adoptar estos principios. Pequeños pasos, como reflexionar antes de actuar, cultivar la curiosidad o invertir en tu propia educación, pueden transformar tu realidad.
¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso? Porque la sabiduría está al alcance de todos, pero solo quienes la buscan activamente pueden cosechar sus frutos. Si este viaje despertó algo en ti, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando el increíble universo de historias, ideas y estrategias que pueden cambiar tu vida. Al final, cada gran transformación comienza con una sola decisión. ¿Cuál será la tuya?